La conciencia, ese enigma que nos distingue como seres humanos y que nos permite experimentar el mundo de una manera subjetiva y única, ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Desde las antiguas reflexiones sobre el alma hasta las investigaciones neurocientíficas más contemporáneas, la conciencia ha sido objeto de un intenso debate y estudio. En este video, exploramos uno de los temas más complejos y enigmáticos de la ciencia y la filosofía, la conciencia humana. Desde sus raíces en la filosofía antigua hasta las investigaciones más recientes en neurociencia y tecnología, analizamos cómo los científicos y pensadores han intentado entender qué significa ser consciente. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. A pesar de los avances en nuestro entendimiento del cerebro y de la mente, la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Qué es la conciencia exactamente? ¿Cómo surge de la actividad neuronal? ¿Es exclusiva de los seres humanos o también está presente en otros animales? Estas son solo algunas de las preguntas fundamentales que aún no tienen una respuesta definitiva. Podemos aproximarnos al concepto de conciencia desde diferentes perspectivas. 1. La conciencia como experiencia subjetiva, es la capacidad de tener sensaciones, pensamientos y emociones, y de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es la experiencia cualitativa de ser. 2. La conciencia como estado mental, se refiere a un estado mental particular en el que somos conscientes de nuestro entorno y de nuestros propios pensamientos y sentimientos. 3. La conciencia como función, es la capacidad de procesar información y responder de manera adaptativa al entorno. Algunos elementos clave que suelen asociarse con la conciencia son: 1. Subjetividad. La experiencia consciente es única para cada individuo y no puede ser directamente observada por otros. 2. Unidad. La conciencia es una experiencia unificada, a pesar de que proviene de múltiples procesos cerebrales. 3. Intencionalidad. La conciencia está dirigida hacia algo, es decir, tiene un objeto o contenido. 4. Autoconciencia. La capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto del resto. Es importante también destacar que 1. La conciencia es un fenómeno emergente, surge de la complejidad de las redes neuronales, pero no puede reducirse a la actividad de neuronas individuales. 2. La conciencia es un espectro, no es un estado todo o nada, sino que puede variar en intensidad y complejidad. 3. La conciencia es un misterio. A pesar de los avances en neurociencia, aún no comprendemos completamente cómo surge la conciencia y cuáles son sus bases biológicas. En resumen, la conciencia es un fenómeno complejo y multifacético que desafía una definición sencilla. Es la capacidad de tener experiencias subjetivas, de ser consciente de uno mismo y del mundo, y de procesar información de manera compleja y adaptativa. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender la naturaleza de la conciencia. ¿Qué significa ser consciente? ¿Por qué podemos experimentar el mundo de manera subjetiva, mientras otras entidades, como las máquinas, parecen operar sin esta dimensión? La conciencia como alma. En muchas culturas antiguas, la conciencia estaba vinculada al concepto de alma. Para los antiguos griegos, el alma, psique, era vista como el principio animador de la vida y la fuente de la conciencia. Platón, por ejemplo, creía que la conciencia y el alma eran inmortales, capaces de trascender el cuerpo físico. Por otro lado, Aristóteles ofreció una visión más pragmática: la mente y el cuerpo eran inseparables, y la conciencia surgía de las funciones vitales del organismo. Esta tensión entre enfoques dualistas, mente separada del cuerpo, y monistas, mente y cuerpo como una unidad, sigue vigente hoy en día. El filósofo francés René Descartes revolucionó el pensamiento sobre la conciencia en el siglo XVII. Con su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, Descartes identificó la conciencia como la base de nuestra existencia. Para él, la mente era una sustancia distinta del cuerpo físico, interactuando con este a través de una glándula en el cerebro, la glándula pineal, según su teoría. Aunque la ciencia moderna ha descartado muchos aspectos del dualismo cartesiano, su énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva sigue influyendo en cómo entendemos la conciencia. En el siglo XX, filósofos como Thomas Nagel y David Chalmers introdujeron nuevos enfoques para entender la conciencia. Nagel, en su ensayo ¿Cómo es ser un murciélago?, argumentó que la conciencia tiene una cualidad subjetiva única: hay algo que se siente al ser un murciélago que nunca podremos comprender completamente desde una perspectiva externa. David Chalmers, por su parte, distinguió entre el problema fácil y el problema difícil de la conciencia. El problema fácil se refiere a entender cómo el cerebro procesa información, mientras que el problema difícil se pregunta por qué esos procesos dan lugar a experiencias subjetivas. Por ejemplo, ¿por qué el color rojo se siente como rojo y no como algo diferente?
En las últimas décadas, avances en la neurociencia, la inteligencia artificial y la psicología cognitiva han abierto nuevas formas de abordar este tema. Hoy sabemos, por ejemplo, que ciertas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal o el tálamo, están profundamente involucradas en nuestra experiencia consciente. Sin embargo, estos descubrimientos no han resuelto el misterio ni explican completamente el fenómeno de la experiencia subjetiva, más bien, han generado nuevas preguntas. Por ejemplo, si logramos identificar las bases físicas de la conciencia, ¿significa eso que podemos crear una conciencia artificial? Y si lo hacemos, ¿tendrá emociones, deseos o una experiencia subjetiva real? Una metáfora común es imaginar el cerebro como una orquesta y la conciencia como la sinfonía que ésta produce. Cada área del cerebro contribuye con una nota específica, la corteza visual procesa imágenes, el sistema límbico maneja las emociones, y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué parte del cerebro actúa como el director, que organiza estas contribuciones en una experiencia consciente unificada? Algunos científicos sugieren que no hay un único director, sino que la conciencia surge de la interacción dinámica entre múltiples regiones cerebrales. Esta idea es respaldada por investigaciones sobre redes neuronales, que muestran que la actividad sincronizada entre áreas del cerebro está asociada con estados conscientes. La conciencia no es un fenómeno estático, puede cambiar de formas sorprendentes. Ejemplos incluyen: 1. Sueños. Durante el sueño REM, experimentamos mundos imaginarios, aunque estamos físicamente inmóviles. 2. Meditación. Las prácticas meditativas pueden inducir estados de conciencia expansivos y profundamente introspectivos. 3. Sustancias psicodélicas. Drogas como el LSD o la psilocibina alteran la percepción de la realidad, ofreciendo pistas sobre cómo el cerebro construye la experiencia consciente. Estos estados alterados no solo son fascinantes, también desafían nuestras suposiciones sobre qué es la conciencia y cómo funciona. Científicos y filósofos suelen distinguir entre diferentes niveles de conciencia. 1. Conciencia primaria, la capacidad básica de experimentar sensaciones y emociones. 2. Conciencia de orden superior, la capacidad de reflexionar sobre nuestras experiencias, como cuando pensamos, me siento feliz. 3. Autoconciencia, la capacidad de reconocerse a uno mismo como un ser separado, como ocurre cuando un niño se identifica en un espejo. Correlato neural de la conciencia. La búsqueda de los correlatos neurales de la conciencia representa uno de los mayores desafíos de la neurociencia contemporánea. ¿Qué patrones de actividad cerebral subyacen a nuestra rica y subjetiva experiencia consciente? Aunque aún no existe una respuesta definitiva, los avances en neuroimagen y neurofisiología han permitido identificar una serie de estructuras y procesos cerebrales que parecen estar estrechamente vinculados a la conciencia. La premisa fundamental de la neurociencia de la conciencia es que la mente y la conciencia emergen de la actividad del cerebro. Esta perspectiva, aunque controvertida, ha guiado gran parte de la investigación en este campo. El cerebro, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, es el órgano biológico más complejo que conocemos y se considera el sustrato físico de la conciencia. La conciencia no reside en una única región del cerebro, sino que emerge de la interacción compleja de múltiples redes neuronales. Estas redes se extienden por todo el cerebro y se especializan en diferentes funciones cognitivas. Se ha propuesto que la conciencia surge de la integración de la información a través de estas redes, creando una representación unificada del mundo y de uno mismo. Los mecanismos neurales precisos que subyacen a la conciencia son aún objeto de debate. Sin embargo, se han propuesto varias teorías. 1. Coherencia neuronal. La sincronización de la actividad neuronal en diferentes regiones del cerebro podría ser un mecanismo clave para integrar la información y generar una experiencia consciente unificada. 2. Complejidad de la información. La cantidad de información que puede procesar e integrar el cerebro podría ser un factor determinante de la complejidad de la experiencia consciente. 3. Predicción y error de predicción. Algunas teorías sugieren que la conciencia surge de la comparación entre las predicciones del cerebro sobre el mundo y las entradas sensoriales reales. La investigación sobre los correlatos neurales de la conciencia se enfrenta a numerosos desafíos, como la dificultad de definir y medir la conciencia, la complejidad del cerebro y las limitaciones de las técnicas de neuroimagen. Sin embargo, los avances tecnológicos y los nuevos enfoques teóricos ofrecen grandes promesas para el futuro. Conciencia y experiencia. La conciencia es, en esencia, una experiencia subjetiva. Es algo que es como, tener una sensación, un pensamiento o una emoción. Esta experiencia subjetiva, a menudo denominada qualia asterisco, es uno de los aspectos más enigmáticos de la conciencia. La subjetividad de la conciencia implica que cada individuo tiene una experiencia única del mundo. Aunque dos personas puedan estar observando el mismo objeto, sus experiencias conscientes de ese objeto serán ligeramente diferentes. Esta subjetividad plantea un desafío fundamental para la neurociencia: cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos objetivos.
El problema de los qualia se refiere a la dificultad de explicar cómo las propiedades cualitativas de la experiencia consciente, como el color rojo o el dolor, surgen de la actividad neuronal. ¿Por qué el cerebro produce experiencias subjetivas en lugar de simplemente procesar información? Esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la filosofía de la mente. La conciencia está íntimamente ligada al concepto de yo. El yo es la sensación de ser un individuo único y continuo a lo largo del tiempo. Esta sensación de identidad personal surge de la integración de múltiples procesos cognitivos, incluyendo la memoria autobiográfica, la autoconciencia y la teoría de la mente. La relación entre la conciencia y el libre albedrío es otro tema controvertido. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece jugar un papel importante en nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia no es siempre constante. Existen diversos estados alterados de conciencia, como el sueño, la meditación, la hipnosis y los efectos de sustancias psicoactivas. Estos estados pueden modificar nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y nuestra sensación de identidad. Conciencia en otras especies. Una pregunta fundamental es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos. Aunque es difícil determinar con certeza si otros animales son conscientes, algunas investigaciones sugieren que ciertos mamíferos, aves y posiblemente incluso algunos insectos pueden tener experiencias conscientes. Implicaciones filosóficas de la conciencia. La conciencia ha sido un tema central en la filosofía desde la antigüedad. Las implicaciones filosóficas de la conciencia son profundas y abarcan una amplia gama de temas, desde la naturaleza de la mente y la realidad hasta la ética y la moralidad. Uno de los problemas filosóficos más antiguos y persistentes es el problema mente-cuerpo. Este problema se refiere a la relación entre la mente, como entidad inmaterial, y el cuerpo, como entidad material. ¿Cómo puede una entidad inmaterial como la mente influir en una entidad material como el cuerpo, y viceversa? Las principales teorías sobre la relación mente-cuerpo incluyen 1. Dualismo, la creencia de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas e independientes. 2. Materialismo, la creencia de que la mente es un producto del cerebro y no existe independientemente de él. 3. Idealismo, la creencia de que la realidad es mental, y que el mundo físico es una ilusión. 4. Funcionalismo, la creencia de que los estados mentales están definidos por su función, más que por su composición física. La conciencia también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es el mundo real independiente de nuestra conciencia, o es nuestra conciencia lo que crea la realidad? Los filósofos han debatido durante siglos sobre si el mundo existe independientemente de nuestra percepción, o si nuestra percepción es lo que constituye la realidad. Otro tema filosófico importante relacionado con la conciencia es el libre albedrío. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece ser esencial para nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia tiene también implicaciones éticas importantes. Si los animales no humanos tienen conciencia, entonces debemos considerar cómo tratamos a estos animales. Además, la posibilidad de crear máquinas conscientes plantea preguntas éticas sobre cómo debemos tratar a estas máquinas. El futuro de la investigación de la conciencia. A pesar de los desafíos, la investigación de la conciencia continúa avanzando. Nuevas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, están permitiendo a los científicos explorar los mecanismos neurales de la conciencia con mayor detalle. Además, los avances en la inteligencia artificial y la robótica plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de crear máquinas conscientes. A pesar de los avances en la investigación de la conciencia, aún quedan muchos interrogantes por resolver. Algunos de los principales desafíos incluyen: 1. El problema difícil de la conciencia, ¿cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos? 2. La medición de la conciencia, ¿cómo podemos medir la conciencia en diferentes organismos y estados? 3. La relación entre la conciencia y la inteligencia, ¿es la conciencia necesaria para la inteligencia, o viceversa? A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión de los procesos cerebrales se profundiza, podemos esperar que las siguientes áreas sean objeto de intensa investigación en el futuro. 1. Interfase cerebro-computadora. Estas tecnologías permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos. A medida que se perfeccionen, podrían utilizarse para estudiar la actividad cerebral en tiempo real y, potencialmente, para modificar la conciencia. 2. Estimulación cerebral profunda. Esta técnica se utiliza actualmente para tratar trastornos como el Parkinson y la depresión. En el futuro, podría emplearse para explorar los mecanismos neurales de la conciencia y potencialmente para modificar estados de conciencia.
3. Neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, seguirán mejorando, permitiendo una visualización más detallada de la actividad cerebral y la identificación de los correlatos neurales de la conciencia. 4. Conciencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, surgirá la pregunta de si es posible crear máquinas conscientes. La investigación en este campo podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la conciencia y los requisitos para su emergencia. 5. Modelado computacional de la conciencia. Los modelos computacionales pueden ayudar a comprender los mecanismos complejos que subyacen a la conciencia. Estos modelos podrían simular la actividad de grandes redes neuronales y permitir la realización de experimentos que serían difíciles o imposibles de llevar a cabo en humanos. 6. Filosofía y conciencia. El problema difícil de la conciencia. A pesar de los avances en la neurociencia, el problema de cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos sigue siendo un desafío. Los filósofos continuarán explorando nuevas formas de abordar este problema. 7. La conciencia en otras especies. La investigación sobre la conciencia en animales no humanos seguirá siendo un área activa, con un enfoque en desarrollar métodos más precisos para evaluar la conciencia en diferentes especies. 8. Ética de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, será necesario desarrollar nuevas normas y regulaciones para garantizar que se utilice de manera responsable y ética. 9. Ética de la neurotecnología. La capacidad de modificar la conciencia plantea importantes cuestiones éticas, como el potencial de manipulación y el riesgo de crear desigualdades sociales. En resumen, el futuro de la investigación sobre la conciencia es prometedor. A medida que los científicos y filósofos continúan explorando este fascinante tema, podemos esperar obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. Si el video despertó tu curiosidad, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario con tus preguntas o ideas. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la conciencia? ¿Qué teoría te resulta más interesante? También, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para no perderte futuros videos sobre temas fascinantes como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.